Bueno, continuemos o prosigamos en estos asuntos doctrinales que son necesarios tenerlos en cuenta. Primero, para que usted y yo afirmemos nuestra fe en el Señor. Estos asuntos de los cuales estamos hablando son importantes para que nosotros podamos tener un correcto entendimiento de lo que es el Evangelio de la salvación. Hermano, nosotros no podemos cambiar, ni quitar, ni añadir a lo que el Evangelio de la salvación trae, sino asegurarnos de esa bendita y maravillosa obra que solo Dios hace y que Dios manifiesta y revela en su palabra, hace en aquellos que creen en Cristo Jesús. La conversión, como ya lo hemos hablado, es una palabra común en el círculo cristiano. Desafortunadamente lo común se vuelve tan común que se menosprecia. Pero esta palabra, aunque pueda llegar a ser muy común en el círculo cristiano, yo creo que ustedes y yo, al ser expuestos ante estas palabras, nos hemos dado cuenta de que aunque sea común, que aunque usted y yo la podamos usar, es muy poco entendida, es muy poco experimentada y muy poco aplicada a la vida de las personas. Por eso es que es bueno que recordemos y profundicemos un poco en la maravillosa obra del Señor Jesucristo en favor de pecadores y no lo veamos como algo que uno mismo puede hacer por uno mismo. Eso es. Hermano, todavía creemos que podemos hacer algo por nosotros mismos. Y por eso creemos que nosotros nos podemos convertir. Hoy se enseña, el día de hoy, en los púlpitos, se enseña solo una cara de la moneda del Evangelio. Lo hablábamos esta mañana, ¿recuerdan? Esta mañana en la escuela dominical. Decíamos que se está hablando solamente ¿de qué? Del lado divino de las cosas. Hoy se está presentando una sola cara del Evangelio, aquella que tiene que ver solamente con los beneficios que el hombre recibe. ¿Y qué pasa? Se deja a un lado y se dejó a un lado el lado humano y es la responsabilidad que conlleva tener los beneficios que Dios nos ha dado, entenderlos, aplicarlos y vivirlos en la vida diaria. De esta manera, cuando solamente se habla y solamente se expone una cara de la moneda del Evangelio, hablando de los beneficios que Dios trae y de la manera maravillosa en que Cristo el Salvador murió por amor de los pecadores, la gente queda movida por el gran amor del Salvador, creyendo que así, por eso que fue movido, por eso que llegó a ser constreñido, ha sido objeto de la obra de conversión. Pero qué lejos están de poder ver alguna acción u efecto real en su interior y en su exterior. ¿Pero con qué quedaron contentos? Con que les habló del amor del Salvador y dijeron, ¡ay, tan bello que es Cristo! Y con eso creen que son objeto de la conversión del Señor. ¿Qué pasa con la gente? Yo no estoy diciendo que la gente que vaya a una iglesia no vaya con alguna expectativa. Hermano, la gente que va al médico alguna cosa tendrá. Hay gente que ya se acostumbró. Hay gente que ya se acostumbró a ir al médico por X o Y razón, pero ya se acostumbró al médico. Pero cuando alguien va a una iglesia cristiana, algo, quiere ir a escuchar algo, quiere saber algo, necesita tal vez algo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con estas personas que pueden ir a una congregación a las cuales se les habla solamente de un lado de las cosas, solamente se les muestra una cara de lo que es el Evangelio? Esas personas llegan a la congregación y se van con una inyección analgésica que reduce o alivia la culpa que tiene, pero nunca le ayuda en nada a curar la enfermedad que tiene, nunca. Y eso es lo que usted y yo tenemos que darnos cuenta. Tal vez usted venga acá y se le digan algunas cosas y diga, ¡ay, sí, eso me tocó a mí! Y se va con una inyección, como cuando usted tiene un dolor de cabeza. Y el dolor de cabeza es producido por una infección que tiene. ¿Y sabe qué se toma usted? Se toma un acetaminofén. ¿Sabe para qué le sirve el acetaminofén nomás? Para aliviarle y calmarle el dolor. Pero la infección sigue ahí. Hay mucha gente que está yendo a la iglesia solamente con ese propósito. Qué poco podemos ver hoy en el mundo evangélico el arrepentimiento para con Dios. ¿Por qué? Por lo que les acabo de decir. Porque la gente va a que le apliquen una inyeccioncita analgésica para que le calme y le alivie los dolores. Eso es lo que hace un analgésico. Pero qué poco se ve que la gente sea herida por el Evangelio y corra a ser sanada por el mismo Evangelio. No se ve arrepentimiento el día de hoy para con Dios. Se ve remordimiento, mucho. Pero arrepentimiento para con Dios es muy poco. Pero ¿qué es lo que pasa con la gente?
no se ve arrepentimiento, pero sí exigen todos los beneficios de la paternidad de Dios. ¿Y sabe por qué la gente puede exigir una cosa sin tener la otra? Porque no han sido objeto de la fe en Jesucristo el Salvador. Esa es la realidad. La obra de conversión es una obra sobrenatural, como lo hemos visto. Es una obra que viene del poder de Dios, que hace que el hombre ¿qué? Vuelva a Dios. Y por tanto el hombre ya consciente, porque es lo que hemos venido hablando, consciente y voluntariamente, vuelve a Dios. Todo esto, hermano, por lo que ya hemos visto que se obra en la conversión. La obra de la conversión podemos ver que está compuesta. La obra de la conversión podemos ver con lo que hablamos la semana pasada y con lo que vamos a hablar en este día, si Dios así nos lo permite, está compuesta de una obra negativa y de una obra positiva. Cuando hablamos de la parte negativa de la conversión, hacemos referencia y lo relaciono con lo que hablamos hace una semana que tiene que ver con el arrepentimiento para con Dios. ¿Por qué es negativa? Porque hablamos de ser algo negativo, de una obra negativa. Porque cuando usted es cambiado de mente, cuando usted es cambiado de pensamiento, cuando usted es cambiado de entendimiento, cuando usted es cambiado de consideración, cuando los afectos y la voluntad son cambiados, entonces, ¿qué pasa con esa persona? Busca dejar el pecado, busca apartarse del pecado, busca renunciar al pecado y busca morir al pecado. Por eso decimos que es la parte negativa, porque es lo que hace la obra de Dios que dejemos. Eso es negativo, no pecado, no maldad, no de esas cosas, no mentira. ¿Ve? Esa es la parte negativa, renuncia y deja. Pero, sin embargo, esta obra no está completa solamente con eso. Esa obra no está completa solamente con la parte negativa, que es hasta donde muchas personas han llegado. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo que se lo puse ahorita en esta mañana cuando estábamos hablando en la escuela dominical. Cuando usted castiga a su hijo por una desobediencia, cuando usted castiga a un hijo por su desobediencia, su propósito en castigarlo ¿está únicamente en que él no haga lo malo? ¿Usted qué dice? Cuando usted castiga a su hijo por una desobediencia, ¿su propósito está únicamente en que él deje de hacer lo malo? No, ¿cierto? Es claro. Usted quiere que él deje lo malo, por eso lo castiga. Pero, ¿qué más quiere usted? Que si aparte de lo malo, ¿para qué? Para que haga ¿qué? Lo que es bueno. Eso es lo que usted hace cuando castiga a un hijo. Si usted castiga a un hijo para dejarlo en las mismas, no tiene ningún propósito. Lo mismo pasa con la obra que Dios hace en el pecador. Y ahí viene la parte positiva de la obra de conversión. No solamente que Dios quiere que nos apartemos, Dios no quiere simplemente que dejemos de hacer lo malo, sino que Dios también nos lleva y nos dirige porque nos dio la vuelta, recuerden, nos dio la vuelta. ¿Y nos dio la vuelta hacia dónde? Así que podríamos preguntar lo siguiente: ¿somos convertidos de qué? ¿De qué somos convertidos? Usted debería ya responder a esa pregunta con toda claridad según lo que ya hemos visto hasta donde hemos estudiado. Con toda claridad usted debería saber de qué ha sido convertido. Pero, a la misma vez, también debemos preguntarnos, para que esto no sea incompleto, de ¿somos convertidos a qué? ¿Usted fue convertido de qué? Pero ¿a qué fue convertido? ¿A qué fue convertido? Si solamente nos quedamos de que fuimos convertidos de esto, pero no a qué fuimos convertidos, usted y yo quedamos mochos, quedamos con la obra incompleta. Y ese es el tema que vamos a tocar el día de hoy. ¿Somos convertidos a qué? De eso vamos a hablar el día de hoy. Para que una persona pueda volverse a Dios de verdad, que ese es el fin de la conversión, solo podrá hacerlo por medio y a través de ¿quién? De Jesucristo. Por eso es que el Espíritu Santo aplica esa obra en nuestros corazones. No solamente es que Dios nos quite del pecado, porque ¿qué haríamos?
¿Qué haría el niño? Piense otra vez en el ejemplo que le acabo de dar. ¿Qué haría el niño? ¿Qué haría su hijo al que usted castiga por la desobediencia al no tener hacia dónde ir? ¿Qué haría esa criatura? Usted lo castiga porque hizo lo malo, pero él no sabe a dónde dirigirse. Él no tiene a dónde ir. ¿Usted qué cree que pasaría con esa criatura? Vuelve a lo mismo porque no tiene a dónde ir. Y su corazón hacia dónde se inclina. Ahí está, ¿ven? Entonces por eso no podemos simplemente ver que Dios hizo solamente una obra de apartarnos, sino que Dios quiere que usted y yo vayamos hacia algo. Por eso, como lo dijimos hace una semana, una persona que cae del despeñadero de sus pecados, ¿cae hacia dónde? ¿Hacia arriba? ¿Cae hacia dónde? Hacia abajo. Y va con todo el peso, no solamente de él, sino con todo el peso de sus pecados. Va directamente hacia el fondo, va directamente al despeñadero. Va a caer allá y se va a estrellar y se va a matar. Eso es lo que pasa. ¿Qué puede hacer una persona que va directo del despeñadero, cae con todo el peso de sus pecados? ¿Cómo puede ser detenida esa persona? ¿Cómo puede ser detenida? Esa persona solo puede ser detenida por un poder sobrenatural. Por un poder que sobrepasa cualquier entendimiento. Pero no solamente esa persona debe ser detenida de su caída libre en picada hacia el infierno, sino que esa persona debe de ser detenida. Y además de ser detenida, ese mismo poder que lo detuvo, no lo deja ahí. No lo deja ahí ya, porque lo dejó prácticamente a medio camino del infierno. No lo sacó. Ese mismo poder que lo detuvo, ahora lo debe de llevar e impulsar ¿hacia dónde? Hacia arriba, a sacarlo de toda esa maldad, a sacarlo de sus pecados, cosa que una persona por sí sola nunca podría haber hecho. Quiero ponerle un ejemplo de lo que le estoy diciendo. ¿Quién de los que está aquí, por más que quiso, por más que luchó de cualquier manera con alguno de sus pecados, pudo volverse siquiera de uno? Dígame usted en su vida pasada, por más que luchó, por más que trabajó, como haya querido hacerlo, como lo haya hecho, dígame quién pudo volverse siquiera de uno de sus pecados, por sí solo, dígame. Mire, esto es imposible. Y le voy a poner un ejemplo. Usted de pronto decía, yo no puedo odiar a esa persona. Usted sabe que odiar es malo, ¿sí o no? Eso nos enseñaron. Entonces usted decía, yo no puedo odiar a esa persona. Es tan terrible esto de luchar contra el pecado. Es tan imposible para el hombre luchar y ganar y obtener victoria sobre el pecado sin Dios, que usted mentalmente decía, ay no, eso es un mal pensamiento. Eso es un mal pensamiento. Había malos pensamientos en su mente y entonces usted llegaba y decía, yo no puedo recordar esto, yo no puedo recordar esto, yo no puedo odiar a esa persona, yo no puedo pensar en, yo no puedo en esto. Hermano, y piense en una cosa, en el momento en que usted ya estaba pensando en eso y lo único que usted quería hacer era dejar de pensar en eso, pero lo único que estaba haciendo era llamando a eso, dígame qué pasaba. Usted supuestamente lo que tiene que sacar es ese pensamiento malo. Supuestamente lo que usted tiene que hacer es quitarse eso, pero ¿qué era lo que hacía? Llamar, ay no puedo en eso, no puedo esto. ¿Qué era lo único que tenía en su mente? Eso. ¿Cuándo lo iba a sacar? ¿Cómo iba a pelear? ¿Cómo iba a ganar? Así es de imposible que usted y yo podamos siquiera ganar una victoria sobre el pecado sin Dios. Porque la realidad del hombre sin Dios es la siguiente. ¿Sabe qué dice el profeta Jeremías en el capítulo 13, versículo 23? Jeremías 13, 23 dice lo siguiente. La pregunta es la siguiente, yo se las voy a hacer a ustedes, porque esto es una pregunta retórica. ¿Mudará el etíope su piel? Piensen lo siguiente, cuando estamos hablando del etíope, estamos hablando de una persona de color negro. Entonces, ¿podrá el negro mudar su piel para cambiarla a blanco? ¿Y el leopardo podrá cambiar sus manchas? ¿Podrá mudarlas? No.
Esa es la respuesta, ¿cierto? Porque es una pregunta retórica. Ahora la segunda pregunta es, así también voy a hacer la pregunta, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? Es la misma respuesta. No, es imposible. Así que, ¿qué es lo que quiero yo decirles con todo esto que les estoy hablando? Porque lo que les estoy hablando es que no vale solamente una parte. No vale solamente la parte negativa de la conversión y usted decir, soy convertido con la parte negativa. No le sirve. No le sirve. Porque detenerse de una vida en pecado y en los pecados para luego volverse y dirigirse de todo corazón al Señor requiere de algo que está fuera de nosotros. Y ese algo que está fuera de nosotros solo se encuentra en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La parte negativa nomás no sirve, no le sirve a nadie prácticamente para nada, si nunca está la otra parte, la positiva. Así entonces la conversión no solamente es arrepentimiento para con Dios. ¿La conversión es arrepentimiento para con Dios? Sí, ¿pero es todo? No. ¿Qué dice el apóstol Pablo en el pasaje que acabamos de leer que el hermano nos leyó? Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios mire, ese es el conector, no pueden separarse, porque si eso dijera la fe para con Dios sería diferente, ¿sí? Si dijera sería diferente, porque usted dice, tengo esta o tengo la otra, entonces estoy bien, pero acá ¿qué dice? El arrepentimiento para con Dios esa letrica, mire, esa letrica hace toda la diferencia. Tienen que estar unidas, la parte negativa más la parte positiva. Así que la conversión no solamente es arrepentimiento para con Dios, sino de la fe de nuestro Señor Jesucristo, como lo acaba de decir el apóstol Pablo. Ahora quiero que nos demos cuenta de una cosa, y es que lo que vamos a hablar aquí en la conversión, lo que vamos a hablar de la conversión, no es hablar de una fe en general. O sea, no es hablar de una fe en todo lo que dice la Escritura, porque eso es algo de lo cual vamos a tocar en otro de los temas que vamos a estar hablando acá. Yo creo que después de este tema vamos a hablar de la fe salvadora. Así que no vamos a hablar simplemente de una fe en general, sino que de esta fe de la cual vamos a hablar el día de hoy, que tiene que ver con la conversión particularmente. Mire lo que dice el versículo. Mire, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento. Y mire las palabras de la Escritura, porque es que para usted y para mí a veces las palabras no son tan dicientes. Pero hace una semana estuvimos hablando, ¿cuál es el único arrepentimiento verdadero? El único que puede servir. El arrepentimiento ¿sí ve? Hacia alguien, con Dios. Porque hay arrepentimiento, como lo vimos, para uno mismo, como lo vimos hace una semana, Judas, o para con alguien, como pasó con Saúl. Pero el verdadero arrepentimiento es con una sola persona. Con una sola persona hay arrepentimiento genuino. Dios. Pero a la misma vez, la fe de la cual vamos a hablar, que tiene que ver con la conversión, es una fe en ¿quién? De la fe en. O sea que estamos hablando de una fe, de un regalo de Dios que se centra. Es decir, hermanos, que tiene un punto, tiene un solo blanco, tiene un solo objetivo, y es que la persona y la obra del Señor Jesucristo. No de lo que usted crea que se le hizo a usted, no de lo que usted crea que usted está haciendo bien, de una persona. No es fe en usted, es fe en ¿quién? En Cristo, en una sola persona. Se centra y esa fe, es de esa fe de la que vamos a hablar el día de hoy, y que es la parte positiva de la conversión. Así que no solamente se trata de la fe que crea lo que la Biblia dice del pecado, de sus consecuencias. No. Esta fe es la que se centra en los méritos únicos, exclusivos y eficaces de nuestro Salvador en la cruz del Calvario. Es ahí, y solo ahí. No se puede salir de ahí. La conversión no se puede. La fe de la conversión, la fe que obra en la conversión, la parte positiva de la conversión no puede salirse de la obra y méritos del Señor Jesucristo. Por tanto,
¿Qué vamos a ver el día de hoy? Ya no sé cuánto tiempo me he gastado y les he hablado un poquitico nomás. Lo que vamos a hablar el día de hoy es la fe que salva y convierte, pone una conciencia especialmente sobre Jesucristo. Ese es el primer punto que vamos a hablar. Y tal vez sea el único, no sé si alcancemos a desarrollar más. Pero lo que vamos a hablar por lo menos ahorita es la fe que salva y convierte. Esa fe que salva y convierte pone una conciencia especialmente sobre Jesucristo. Luego vamos a ver que esa fe, esa misma fe que salva y convierte y que pone conciencia en Jesucristo, bueno, tiene sed, resuelve y tiene unos ojos que solamente miran a Cristo. Pero vamos a ver si alcanzamos a desarrollarlo todo. Pero por ahora, la fe que salva y convierte pone una conciencia especialmente sobre ¿quién? Porque el apóstol Pablo, ¿qué dijo? El arrepentimiento ¿para con quién? ¿Y en quién? ¿Y la fe en quién? En Jesucristo. Hace una semana entonces hablamos que una de las cosas que hace la conversión es que despertar ¿qué? Al hombre, despertar su conciencia y lo despierta a la realidad de su propia alma. La conversión lo que hace es que por esa obra del Espíritu Santo el hombre es despertado y él está seguro de que él mismo es el agente del mal, no otros. Él no le está echando la culpa a los demás. Él dice, si hay pecado, yo soy el que ha cometido ese pecado. Hay mentira. Uy, la gente sí es mentirosa. No, ¿qué dice él? Soy el mentiroso. Yo soy el mentiroso. Eso es lo que hace la conversión. Así que él sabe, por la obra del Espíritu Santo, que quien comete para pecado con Dios es ¿quién? Él. Y esto lo lleva, entonces, al arrepentimiento. Pero la otra realidad fundamental, la otra parte, que también hace parte del hombre convertido, es que él es despertado hacia algo externo. Es decir, hermanos, hay una parte de la conversión que habla de lo que nosotros somos internamente que nos lleva al arrepentimiento. Pero el hombre también es despertado a otra realidad y es hacia algo externo. Es decir, él sabe ahora que está enfermo. Él sabe ahora que está enfermo. ¿Sí? ¿Por causa de qué? De su pecado ¿para con quién? Para con Dios. Él sabe que está enfermo. Y ahora esa misma obra de conversión lo lleva para que por medio de la fe pueda encontrar ¿qué? Una cura a su enfermedad. Por lo tanto, esta realidad del hombre convertido es que él va y puede ver que sobre él no hay nada bueno, pero él encuentra en otro, en los méritos de otro, en la justicia de otro, lo que necesita para poder verdaderamente ser curado y sanado. Y eso solamente lo encuentra ¿en quién? En Jesucristo. Ven entonces que la fe que salva y convierte está especialmente puesta ¿sobre quién? Da una conciencia ¿sobre quién? Sobre Jesucristo, como el único en el cual puede encontrar lo que él necesita. Una persona, recuerden que la conversión hace que la persona vuelva ¿en qué? Vuelva en sí. Eso fue lo que vimos en los versículos que estuvimos hablando hace una semana. Y vuelve en sí por la obra ¿de qué? De Dios, allí en la conversión. Entonces, una persona convertida no solamente tiene conciencia de la primera realidad. ¿Cuál es la primera realidad? De que ha pecado con Dios, de que está en tinieblas, de que está pereciendo por causa de su pecado. Él no es solamente consciente de esa primera realidad, sino que cuando él es consciente de esta primera realidad, eso definitivamente y lógicamente lo lleva a ver que tiene una necesidad grande, que lo hace mirar hacia afuera de él. Ya no mira hacia adentro, sino que mira hacia afuera, porque hacia adentro ¿qué encuentra? Nada. Él tiene que mirar hacia afuera. Él tiene que mirar, venga, ¿yo de quién me agarro? ¿Qué hago para poder ser salvado de la realidad que yo tengo? ¿Sí? La primera realidad lo desespera. En él no tiene nada. Voy a ponerlo en esos términos muy torpes. Pero piense que usted necesita tomar un bus
Y es urgente que usted tiene la necesidad de tomar un bus para llegar a su casa porque tiene una necesidad grande. Pero resulta que cuando usted se manda la mano al bolsillo, no encuentra ni una moneda de 5 pesos. La pregunta es, ¿tiene usted la manera de poder solucionar su necesidad? ¿No? Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo? Preguntarle a alguien, venga, ¿será que me puede ayudar para comprarme el pasaje? O sea, es eso. La primera realidad que lo hace ver que no tiene nada, lo hace ¿qué? Decir, venga, tengo que mirar a ver quién me puede ayudar y salvarme. Eso es lo que pasa con el convertido. Ahora, cuando él ve esa otra realidad, cuando el convertido sabe que necesita echar mano de alguien para que lo ayude, para que lo salve, porque sabe que no tiene nada, entonces la fe que Dios da y que es la fe que Dios ofrece para satisfacer su grande necesidad, lo lleva a un solo lugar, a nuestro Señor Jesucristo. No lo puede llevar a ningún otro lado. No lo puede llevar ni a sus obras, ni a nada. ¿A dónde lo lleva? A Jesucristo. Solo allí Él puede satisfacer la necesidad que tiene. Y cuando Él mira a Jesucristo, cuando la fe lo conduce a Cristo, en la cruz del Calvario, entonces es allí cuando Cristo toma toda la preeminencia en la conciencia del hombre para ser su único medio por el cual Él puede volverse a Dios. Eso es lo que pasa con la obra de conversión. Mire, yo lo que le estoy hablando, hermano, se lo trato de hablar de la mejor manera. Y esas son palabras muy profundas, porque usted debería darse cuenta realmente si eso es lo que ha ocurrido en el corazón suyo y mío. Por eso es que Él puede, ahora esta persona, por medio de Cristo, puede volverse de todo corazón a Cristo, porque como dice el apóstol Juan, ese es el verdadero Dios y la vida eterna. Pregunta, ¿qué debe de entonces, cuál es el fruto de un verdadero arrepentimiento para con Dios? ¿Cuál es el verdadero fruto de un arrepentimiento para con Dios? Siempre, siempre llevarnos a los méritos de Cristo. Si su respuesta fue otra, entonces tiene que pedirle al Señor que lo conduzca hacia donde Él quiere que lo conduzca. Cuando una persona tiene verdadero arrepentimiento para con Dios, no dice, ¿cómo quito yo la molestia de la culpa de mi pecado? No dice, ¿cómo yo me puedo limpiar? Eso no lo dice una persona que tiene arrepentimiento para con Dios. La persona que tiene arrepentimiento para con Dios dice, Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado y solo en la sangre de Cristo puedo limpiarme de ese pecado. ¿Ven? Así que esto va más allá de un entendimiento mental de las verdades. Esto va más allá, muchísimo más allá. Porque después de que nosotros le abrimos las escrituras a un pecador, cuando usted se ha sentado con una persona y le abre las escrituras a esa persona, al final de cuentas usted le pregunta a esa persona, ¿usted es un pecador? ¿Y qué le dice esa persona? Que sí. Usted le puede decir, entonces, ¿qué hizo Dios? Y esa persona, ¿qué le responde? Envió a su hijo ¿para qué? Para salvar. Y sin embargo, esa persona, aunque diga que es un pecador y que Dios envió a su hijo para salvar, no tiene una fe genuina. Esto es por implicación, hermanos. ¿Y sabe por qué una persona que aunque pueda decir que es un pecador y que Dios envió a su hijo para salvar, no tiene una fe genuina? Porque una persona de esta manera está viendo que lo que usted le está hablando cuando abre las escrituras es simplemente algo narrado. Es simplemente una historia, es algo histórico que ocurrió. Él sabe que Cristo fue a la cruz, él ha visto películas de Cristo en la cruz, él sabe todas esas cosas, él lo han enseñado en el colegio, en la religión, pero ¿qué es lo que pasa? Que no le afecta en nada a su corazón, no le afecta en nada a su vida. ¿Cuánta gente está viendo a Cristo de esa manera hoy? Todo lo contrario ocurre con aquel que es objeto de la conversión. Es totalmente contrario. Porque para él, recuerde, fue despertada ¿qué? Su conciencia. La conciencia del que ha sido convertido por Dios es profundamente afectada.
Usted y yo tal vez escuchamos de ese Cristo por mucho tiempo, ¿sí o no? Por mucho tiempo escuchamos de ese Cristo. Y ese Cristo para usted y para mí muchas veces fue ¿qué? El que nos decían de esa historia. Esa historia de ese que vino y murió en la cruz del Calvario. Pero resulta que cuando usted y yo somos objeto de la conversión, ya ese Cristo ya no es simplemente un cuento o solamente una historia. Para aquel que ha sido convertido y ha sido objeto de la obra de Dios, Cristo se convierte en la realidad más bella y urgente que tiene. Porque la conciencia del convertido es despertada hacia la persona de Cristo. Y es despertada de una manera activa y viva. Y Él reacciona. Es decir, Él no se queda quieto, Él no se queda impávido, Él no se queda ahí sin hacer nada. Él reacciona. Él activamente es despertado a esa verdad de su conciencia. Las verdades de la obra de Cristo para el convertido son aceptadas como más que ciertas. ¿Qué le quiero decir con esto? Las verdades de la obra de Cristo para esta persona no solamente decir, sí, Él salva, Él viene a salvar pecadores. No, para Él son el camino, la verdad y la vida en las que quiere apoyarse totalmente para no perder su vuelta hacia Dios. Porque sabe que si hay alguien que lo puede volver a Dios, ¿es quién? Jesucristo. Su alma, el alma del convertido, dice como lo dice el salmista en el Salmo 119, versículos 59 y 60. El alma del convertido dice, el Salmo 119, 59 y 60 dice, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Esto, lo que les estoy diciendo, es la obra de conversión. Es esa obra que grita y exclama con el alma, voy e iré a mi Señor lo más pronto que pueda. ¿Por qué razón? Por esa realidad espiritual a la que la conversión despierta al hombre, de ver que solo hay salvación ¿en quién? En Cristo. ¿Ven entonces que es activa? ¿Ven que despierta una conciencia solamente sobre quién? ¿Sobre quién? Sobre Cristo. Sobre Cristo y nada más que Cristo. La fe de la cual estamos hablando acá, esa fe de la que nos habla el apóstol Pablo en nuestro Señor Jesucristo, hace que exista una conciencia más plena de quién es Él. Usted habla de Cristo como el Salvador. Y muchas veces, hermano, tal vez, yo no voy a encajonar esto de que porque usted diga que Cristo es el Salvador está mal. Porque Él es el Salvador. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que la gente conoce a Cristo como el Salvador en todas partes. Pero ¿sabe qué pasa para la conciencia de aquel que ha sido objeto de la conversión? No lo conoce solamente como el Salvador. Él lo conoce como el Redentor. Él lo conoce como el sustituto. Él lo conoce como el Rey de paz. Él lo conoce como el abogado que tenemos ante el Padre. Él lo conoce como el hermano mayor que puede ofrecer una solución a la miserable condición de la vida del alma de esa persona. Eso es lo que hace la obra de conversión en una persona. Yo espero que usted me esté entendiendo, hermano. Yo espero que usted me esté entendiendo, que usted sepa que cuando usted es convertido, usted no conoce a Cristo solamente como Salvador, sino como su amante, como su esposo, como su Señor, como su libertador, como su prócer, como todo, como su capitán, como todo, hermano, lo que la Biblia dice de Él. La fe de la conversión no solamente sabe algo, sino que es consciente de ese algo y por lo tanto se dirige ¿a quién? Hacia Él. Si usted tiene sed, ¿se va a dirigir a comerse un pollo? ¿Su conciencia es de qué? De sed. ¿Y eso qué quiere? Agua. Por lo tanto, usted no va a ir a otra parte. ¿Sino a quién? Al agua, que le puede calmar ¿qué? La sed. ¿Ven cuán sencillo es? Eso es lo que el Señor está diciendo, pero a la misma vez que es sencillo, es tan profundo, hermanos, que eso es lo que esta fe hace.
Y eso es lo que no se está viendo el día de hoy. Si esto que acabamos de hablar es fe, entonces piense que la fe que Dios da no es algo ciego. La fe que Dios da no es algo simplemente místico. La fe que Dios da no es algo sin razón o fundamento. No es simplemente que, yo creí en Cristo, me tiro al vacío. No, eso no es la fe de la cual estamos hablando acá. No es simplemente una suerte. Me voy a tirar a ver si de pronto alguien me coge. No, esta fe en la conciencia tiene ¿qué? Tiene un centro, tiene un objeto, tiene un blanco, ya lo hablamos. Tiene una persona. ¿Cuál es? Jesucristo. Y por lo tanto, ¿hacia dónde va esta fe? Hacia Él, hermanos. Aunque le toque tirarse, porque ya sabe que Él está allá. Si se tira es porque dice, allá está Él, porque allá me conduce el Señor. Como dice Hechos capítulo 4, versículo 12. Hechos 4:12 dice lo siguiente. Y en ningún otro hay salvación. ¿Qué es lo que hace esa fe que el Señor da al convertido? No, yo me siento bien cuando yo pues hago esto y yo simplemente dejo de hacer esto y ya está contento con eso. No, aquel que ha sido despertado tiene una sola persona en su mente y dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso es lo que hace la conciencia del que es convertido a Dios. Su conciencia está especialmente ¿en quién? En Jesucristo. Así que, hermanos, esta es la fe. Es esta fe de la que usted y yo estamos compartiendo. Es esa fe que salva y convierte, que pone una conciencia solamente y especialmente ¿sobre quién? Sobre el Señor Jesucristo. Él no encuentra ninguna otra manera. Él no quiere poner su esperanza en otro. Él no quiere mirar hacia otra parte, porque la fe que Dios da es una fe en, ven, otras dos letras, en, y eso hace toda la diferencia. Hay tanta gente poniendo su confianza en ellas mismas, hay tanta gente poniendo la confianza en sus obras, hay gente poniendo su confianza en el dinero, hay gente poniendo su confianza en tantas cosas, pero no en Jesucristo. La fe de Dios pone la mirada ¿en quién? En Cristo. Despierta su conciencia a saber que Él no tiene nada, que necesita echar mano. Ya lo manda a mirar es hacia afuera. Él ya miró hacia adentro. Él ya miró hacia adentro y dice, pobre de mí, ¿qué puedo hacer? ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién me puede salvar? Él dice, ¿quién? Y Él se mira hacia adentro y Él mira por aquí, dice, por aquí no tengo nada. Y vuelve y mira por acá y dice, por acá tampoco tengo nada. Y por acá, y él se encuentra desesperado. Él dice, en mí no hay nada. Y he pecado contra Dios. Y eso lo acaba, y eso lo atosiga, y eso lo presiona, y eso lo destruye. Y Él dice, ¿qué puedo hacer? Y entonces el Señor le dice, te he dado una fe para que mires al único medio que yo he dado para poder librarte de esa miserable angustia que tienes. Y ahí es cuando esa persona mira a ¿quién? A Cristo, hermano. Ya no es una historia para él. Es la única realidad de su alma. Es al único a quien quiere ir. Por eso es que esa fe es viva. Por eso que esa fe activa. Por eso es que despierta la conciencia para que vaya hacia Él y solamente hacia Él. Si usted tiene una necesidad, no la va a cubrir con otra cosa. Si usted tiene sed, no va a buscar arroz. Y si tiene hambre, no va a buscar agua. Cristo suple. Y solo Él suple la verdadera necesidad que tiene el hombre. Nadie más. Hermanos, yo creo que con esto que les he dicho, no quiero continuar, porque si continúo partiría la enseñanza y tal vez entonces hagamos lo mismo de la semana pasada. Vamos a dejar la próxima parte para la tarde, o si no para dentro de 8 días, ya miraremos lo que el Señor nos diría. Pero eso es lo que hace la conversión. La parte negativa ve que ha pecado contra Dios. La parte negativa ve que el Señor lo ha sacado, lo aparta, lo hace dejar, lo hace correr, lo hace morir a ciertas cosas. ¿Pero será eso completo? ¿Será completa la conversión así? No.
No es completa la conversión así, pero es de la conversión que muchos hoy están contentos y sacan pecho. Pueden hablar mal del pecado, saben que es pecado, saben cada cosa, la ven y dicen, ahí hay pecado, dicen, ahí está, pero no saben para dónde coger, no tienen a dónde ir, no tienen hacia dónde dirigirse, no tienen a quién echar mano. Y por lo tanto es gente que al final no conoce a quién, a Jesucristo. Porque nunca han visto la necesidad de Él. ¿Y por qué? Porque aunque puedan hablar mal del pecado, porque aunque puedan haber muchas cosas, tampoco se han arrepentido para con Dios. Así que, ¿cuál es el verdadero fruto de un arrepentimiento para con Dios? ¿Dirigirse hacia quién? A Cristo, a nadie más. Ese es el verdadero fruto del arrepentimiento para con Dios. Si es para con Dios, dirigirá hacia el único Dios, hacia el único medio que Dios dio. Si no es para con Dios, entonces ¿qué va a pasar? Si no es para con Dios, ¿a dónde qué va a pasar? Te mira para cualquier otro lado. ¿Cómo pago? ¿Cómo hago? ¿Cuántas oraciones hago? ¿Cuántas lágrimas boto? Y ya. Y ya. Pero nunca lo conduce a Cristo. Esa es la fe que se especifica en la conversión. Y esa es la fe de la cual usted y yo tenemos que asegurarnos, a la que el Señor nos ha llevado. Esa es. No descansemos y no confiemos en ninguna otra, porque todas las otras son imitaciones baratas de una fe genuina y real, que es la que da el Señor.